un nuevo programa de las provincias también existen. Hay algo que nos llama la atención en el tema de Loan, del secuestro de Loan, para mí, que es víctima de la trata. La jueza federal de Goya, Poserpenso, dice: no podemos asegurar encontrar a Loan. El sábado 31 en el diario Litoral, la imagen la tenemos acá. Ahora, sí, indudablemente encontrar a Loan parece tarea imposible. Lo que hay que centrarse es en buscar quiénes son los responsables de la desaparición de Loan, en tratar de encontrarlo. Tal es así que ya está disminuyendo la afluencia de personas a las marchas para que Loan sea devuelto con vida. Si la jueza interviniente dice que no podemos asegurar encontrar a Loan, nadie le ha pedido que asegure encontrar a Loan. Lo que estamos esperando todos es que nos digan quién se lo llevó a Loan, porque algunos de los 6 o 7 que están con prisión preventiva algo tienen que ver con el tema. Digamos, ahora, muchas veces, y yendo también a otros lugar en la capital federal, por ejemplo, en el caso del expresidente Fernández, no entiendo, acusado por su expareja de malos tratos, ahora, ¿por qué se anuncia con 15, 20 días de anticipación de que se va a llamar como testigo fulano? Ahora se anunció que el mes pasado que para estos días de septiembre se va a llamar al médico jefe de la residencia de Olivos para ver si alguna vez trató a la ex primera dama, digamos, si trató de golpes. Todo esto da lugar a que el testigo que se dice que se lo va a llamar a declarar tome contacto con alguna de las partes y no sabemos si cambia su idea original, si cambia la verdad por una mentira. Debemos de tener en cuenta que Fabiola habla de o mejor dicho, Fernández dice que Fabiola lo llamó y le dijo que le ofrecían $3 millones para que lo denuncie, y que Fabiola le pregunta: ¿cuánto me ofreces vos para no denunciarte? Indudablemente, en mi criterio, Fabiola está respaldada económicamente por alguien, quienes no tenemos presente ni podemos saber desde afuera, pero alguien indudablemente está pagando, y también el Estado argentino está pagando una suma muy importante en dólares al tener 2 agentes de la Policía Federal cuidando la casa de Fabiola en Madrid. No se puede llegar a un acuerdo con la policía española para poder que la policía española tome a su cargo la seguridad de Fabiola, y no tener que mandar de acá 2 policías que cobran en dólares allá. Entonces, ¿cuál es la economía que nos muestra el Estado? Y dentro de este tema de que nos muestra el Estado, tenemos los problemas de la Corte. El Partido Justicialista, o el kirchnerismo, por boca de Cristina, dice que no por boca de Cristina, sino quienes hablan con Cristina dicen que no van a apoyar el proyecto del hijo y García Mansilla si es que el presidente no les asegura que va a ampliarse en la Corte, va a ampliar la cantidad de 5 miembros, llevarla por lo menos a 9, y que quiere disponer de esos 4 nuevos, miembros de la Corte. Por otro lado, el expresidente Macri, dice que, preocupado por esta situación, esas son declaraciones en el diario La Nación, preocupado por esto, se lo planteó en esos almuerzos que está teniendo de milanesas con el presidente, de que no estaba de acuerdo con aumentar el número de miembros de la Corte, y que Milei le dijo que nunca había pensado en ampliar la Corte y que no lo va a hacer,
veremos qué pasa en definitiva, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Ahora, los enfrentamientos entre el presidente y la vicepresidenta siguen surgiendo a diario. Cuando no es por la invitación a un acto, es por alguna declaración que hacen unos o otros, o los allegados a unos u otros. Resulta que la vicepresidenta tiene varios asesores en el cargo, y entre los asesores también hay un grupo de jóvenes que la acompaña como una guardia pretorial a los actos. Eso nos informa el diario La Nación. Y también nos dice de que la vicepresidenta, cuando se hizo cargo en el mes de diciembre, no le gustaron los cuadros que estaban en el despacho de la vicepresidenta, que es la que había dejado Cristina Kirchner. Entonces hizo sacar todos los cuadros que estaban y puso cuadros más alegres. Ahora, yo pregunto, ¿eran de su propiedad esos cuadros? ¿Los pagó ella? ¿O seguimos pagándolo nosotros si le gusta un cuadro o no, o varios cuadros a la vicepresidenta, y hace cambiar los cuadros y hace comprar con fondos del Estado, que son fondos nuestros, hace comprar nuevos cuadros? Todo esto es que no es que nadie puede estar exento en estos momentos de comentarios sobre el manejo de los dineros públicos, porque esto también hay que ver. ¿Cuántos dicen que los jóvenes alcanzan el número de 20 y tienen un nombre especial que no lo tengo en estos momentos, que la acompañan en todos los actos? La vicepresidenta dice que trabaja o está en su despacho de lunes a jueves, y los viernes se dedica a recorrer las distintas provincias, y que lo hace en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas. Es decir, que no usa los aviones del Estado. Bueno, todo esto pasa a ser en alguna medida minucias en cuanto a gastos, con los 100.000 millones de dólares que se asignaban, de pesos, perdón, 100.000 millones de pesos que se asignaban a la CIDE para el espionaje, el contraespionaje. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Yendo al plano local de la política, tanto el partido, la Unión Cívica Radical, como el Partido Justicialista o Kirchnerismo, prácticamente lo del Partido Justicialista poco se está usando, se usa más la palabra kirchnerismo, y tienen elecciones internas en este año, y han abierto la inscripción de afiliados, y ya a esta altura del mes de septiembre ya se cerró las afiliaciones. La Unión Cívica Radical dice que aumentó en 70.000, digamos, la cantidad de afiliados que tiene. Y se presenta la elección en el próximo mes de octubre, entre la lista que encabeza el gobernador Valdés y la lista que encabeza Ricardo Colombi, ex gobernador de la provincia por 3 veces. Ahora, se habla también que a raíz de todo este tema de Loan y demás, que disminuyó la fuerza interna del gobernador, y entonces ya se está hablando de una lista común
entre Valdés y Colombi. Como ciudadano, como periodista que soy en estos momentos, no queremos más seguir viendo enfrentamientos dentro de los partidos políticos. Queremos que haya partidos políticos fuertes, unidos. Si tienen la misma ideología, no es cuestión de que lo presida Juan o Pedro, que reciba uno u otro, o que se armen listas separadas, enfrentadas, porque ¿a dónde nos conducen las internas? A que existan 80 partidos políticos en Corrientes. Ya parecería que tener el sello de partido político es un buen negocio, porque después se presta el nombre o se adhiere el nombre, porque 80 no va en las boletas, ni se presentan a la elección. Ya se acoplan 2 o 3 mil votos a una lista más grande y se obtienen algunos cargos para el futuro. Bien, todo esto forma parte de algo que queremos desterrar. Mucho se habla hablaba Milei del tema de la casta, refiriéndose a los partidos tradicionales, a la política, a los periodistas y demás. Pero ahora Milei tuvo que bajarse también a tratar con los diputados y senadores y no dejar todo en manos de su hermana Karina y del superasesor Caputo, que es lo que llama el triángulo de acero el presidente. Ya hubo enfrentamientos entre Caputo y Macri que están trascendiendo en la prensa y en los medios orales. Ahora, y para terminar, quiero ir a 2 resoluciones. En el orden nacional se prohibió, se modificó un decreto ley que había en cuanto a la reserva de las acciones privadas. Y se dice, a raíz de que sale a la luz, de que el periodismo preguntó quién paga los costos de los perros que tiene el presidente Milei. Resulta que también se hicieron construcciones de cuchas para los perros y se quiere saber cuánto se invirtió y demás. Y la resolución del Procurador del Tesoro y demás dijo de que son cosas menores y que no pueden ser investigadas. Ahora, si no pueden ser investigadas porque dicen que forman parte de la vida privada del presidente, se extiende eso a todos los funcionarios. ¿Cómo queda el caso de Fernández entonces? Porque los hechos que se lo están juzgando forman parte, en cuanto a los golpes a su expareja, forman parte de su vida privada. Entonces, los perros tienen más fuerza que el esquema de Fernández. No se puede averiguar qué pasa con los perros, pero se abre las puertas para que las gatas surjan alrededor del presidente Fernández. Bien, estamos con esto. Comienzo nuestro programa y ya estamos con el doctor Marcelo Falcioni para hablar de todo lo vinculado con los medios de transportes en nuestra provincia. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Estamos con el doctor Marcelo Falcioni. Siempre nos ha preocupado la estructura del gobierno nacional, del gobierno provincial y también del gobierno municipal, si hay planificación o no. Y hay una palabra que siempre se usa y que queremos preguntarle la interpretación que le da a esa palabra el doctor Marcelo Falcioni. ¿Cuál es la palabra? Logística. Marcelo, bienvenido al programa una vez más. ¿Qué quiere decir logística? Bien, Toto, muchas gracias, muy amable por invitarme una vez más. Y sí, es un tema interesante, logística. Yo lo escribí y lo voy a leer para no errarle, como quien dice. Esta es una interpretación de diccionario. Logística, actividad que planifica, gestiona, controla el almacenamiento y envío de bienes en una cadena de suministros. Objetivo principal es gestionar todas las operaciones relacionadas con el movimiento de materia prima o productos de la forma más eficiente, económica posible. Importantísimo entonces, porque nos va a hacer ver qué tenemos que hacer en el país, en la provincia, para poder sacar los productos que produce la provincia de Corrientes para su colocación, ya sea en el resto del país o también para la exportación. Ahora, mucho se habla de que estamos rodeados por los ríos, es decir, tenemos al norte el Alto Paraná, al oeste el río Paraná y al este el río Uruguay. ¿Cómo se desarrolla todo este tema? ¿Se está funcionando, en tu criterio, está funcionando el sistema? No, para nada, Toto. Yo creo que tenemos un gran déficit a nivel nacional, regional y provincial, obviamente, de lo que es logística. Primero, para adelantar la importancia de la logística en el costo de los fletes. Los fletes viven, ¿no es cierto?, de la forma en que trasladan la mercadería. Cuanto más caro es el traslado, sobre todo el del camión, por ejemplo, en relación al de los barcos o al de los trenes, más cara se torna el costo de las mercaderías trasladadas y tiene una incidencia directa en relación con los fletes. Seguramente lo podremos ver en algún mapa que podrá pasar el señor camarógrafo. Bueno, todos la conocemos, la República Argentina es un país demasiado extenso y largo, y a su vez es bastante, muy ancho en el norte y algo se extiende al centro, pero al sur es un país relativamente fino, angosto, con todas los cambios y temperaturas climáticas que hacen variar, nieve, calor, lluvia, etc. Pues bien, para trabajar sobre la logística, primero tenemos que tener una planificación. Para eso tenemos que, en el caso de Corrientes, por ejemplo, sin antes determinar que, obviamente, los medios que se manejan en la logística son básicamente tres. Los camiones, como decía, que es el más usado en este momento, los trenes y la navegación. También se puede incorporar las vías aéreas, pero es muy poco lo que se maneja y se utiliza en ese sentido. Entonces decimos, Corrientes, primero tenemos que determinar las zonas de producción y qué producción tenemos. Y en un trazo grueso podemos decir que al norte de la provincia tenemos producción básicamente de té, hierba y en este momento el auge de la madera. Corrientes, primer productora de madera de la Argentina, no es poca cosa. Después tenemos, y nos vamos, ¿no es cierto?, hacia el centro, aunque en general toda la provincia tiene algo de ganadería, pero básicamente el mayor desarrollo de ganadería está en la zona de Mercedes, Curuzú-Cuatiá. Si nos vamos para este otro lado, hacia la costa del Paraná, en Bellavista, por ejemplo, tenemos la gran producción de cítricos. Hace un tiempo Corrientes era muy productora y conocida, Bellavista sobre todo, por el tema de citrus, naranja. Luego mutó y se fue a el limón, y ahora tengo entendido que también se está volviendo a la naranja, al igual que en el sur, Santo Tomé, que tiene importantes establecimientos y cooperativas destinadas a la explotación de los cítricos. Antes teníamos en Goya el tabaco, ahora ya las tabacaleras se retiraron de Goya y queda poco y nada,
Más allá de que también, por otro lado, hay una irlandería importante, pero no con producto de Corrientes, sino trabaja con algodón del Chaco, donde tienen a su vez una suerte de sucursal. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tenemos en el centro Santa Rosa, también teníamos explotación de flores, de gladiolos, hoy ya no hay más, pero se volcó a la ahora hay madera. una producción de pellets en esa zona. Exactamente. Esto en el contexto también, que es una buena medida que está llevando el gobierno, espero que sea, supongo, sí, con un estudio previo, la instalación de parques industriales. Tenemos parques industriales en Ituzaingó, tenemos parques industriales aquí en Capital Corrientes, tenemos parques industriales en Santa Rosa y se me está olvidando algunos, pero digamos, es importante la erradicación porque eso facilita y atrae la instalación de industrias y sobre todo el desarrollo de la economía regional. Vos hablaste de que la logística es el ordenamiento del sistema de transporte, en este caso. Ahora, estuvimos en el programa pasado con el ingeniero Benicio Simula, que está en Canadá, quien nos hablaba de que el ferrocarril era el método que se usaba para el transporte. Tenemos imágenes otra vez de los trenes pasando largas colas de vagones de trenes con los contenedores encima. Y por otro lado, nos muestra que los caminos están prácticamente sin circulación de camiones, lo que ocurre todo lo contrario que ocurre entre nosotros. Ahora, ¿qué sabemos del ferrocarril Urquiza? Porque sería un elemento importante hoy en día, que está la fábrica de maderas el aserradero va en Virasoro, y todos los otros productos que acabas de nombrar tendrían una buena salida si se ponen en condiciones el ferrocarril Urquiza, ¿no? Claro, bueno, Benicio, un especialista en la materia, bien decías vos, muestra convoy de trenes de 3 y hasta 2 hasta 3 kilómetros de extensión, y a su vez transportando contenedores de 2 pisos, planta baja y uno arriba. Una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Eso nosotros creo que no lo vamos a ver nunca. Pues bien, en el tema logística no solamente, digamos, está, como decía yo anteriormente, determinar y tratar de ver las zonas productivas para ver qué medio de transporte se arrima de acuerdo al material o materia prima que se pretende trasladar o sacar de la zona de producción. Para eso debemos complementar con otros elementos como son los puertos, la hidrovía, que la vamos a tratar particularmente más adelante seguramente, los trenes, las estaciones de trenes, los elementos necesarios para la circulación del tren, las vías, ¿no es cierto?, que son necesarias. En Corrientes prácticamente acá teníamos hace años el Urquiza, como bien lo nombrás, que entra en la provincia a la altura de Montecasero, viniendo de Buenos Aires, Entre Ríos, y llega en principio a Posadas Misiones, y con una pequeña extensión cruzando el puente de Encarnación al Paraguay. Ahora bien, pero ese cruce únicamente vagones de pasajeros. De pasajeros. Había un ramal que salía desde Montecasero, en un momento determinado llegaba a Curuzucuateá, Mercedes, y de ahí se venía hacia la costa del Paraná, a la altura de Mantilla, ¿no es cierto?, la famosa estación Mantilla, y una derivación a Goya, y después seguía hasta Corrientes Capital. Hoy nada de eso existe, no existen vías, no existen estaciones, las estaciones poco a poco los intendentes las han ido absorbiendo para tratar de demostrar hacer, como yo escribí una vez en un artículo, el desarrollo de su política inaugurando o reinaugurando una estación en un centro social comunitario, pero no buscando reactivar esa estación en procura de que el tren vuelva a llegar. Había un comentario de que se estaba por destruir la estación de Urquiza acá en Corrientes. Es cierto, lo que hoy se conoce como vía o Ramón Carrillo
era el recorrido que hacía el famoso tren económico. Es decir, que Corrientes ya en el siglo pasado, a comienzo del siglo, ya había desarrollado un ferrocarril como medio de transporte, porque no había rutas y demás. Ahora, vos señalabas que el más caro en estos momentos es el transporte por camiones. Ahora, eso se encarece también porque no hay buenas rutas, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un problema importante. Al no haber buenas rutas, obviamente el medio, el camión, sufre las fallas necesarias producto de transitar rutas en mal estado. Nosotros tenemos en Corrientes no muchas rutas, ¿no es cierto?, asfaltadas para empezar, y son rutas nacionales. La 12, que viene por la costa del Paraná, la 14, que va por la costa del río Uruguay, la 123, que sale un poco más arriba de Bellavista y se va hasta Paso de los Libres, pasando por Mercedes, la 118, que sale de Salada y va hasta Ituzaingó, y no mucho más. Esas rutas están deterioradas, están en mal estado y obviamente producen el deterioro del medio, el camión, y también producen accidentes, que es muy importante. Hace rato los ciudadanos de la zona de Empedrado, San Roque, de Salada, están reclamando la reparación de la Ruta Nacional 12 en ese tramo hasta la ciudad capital, que es seguramente uno de los más transitados. Ahora, eso no se logra, perdón Toto, sí. Y a pesar de estar de por medio, porque ese tramo particularmente está bajo concesión. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el destino de lo que se recauda en materia de cobro de peaje a la altura del Riachuelo? Porque mínimo debería estar destinado al mantenimiento de la ruta. Sin embargo, eso no ocurre. Y si a eso le agregamos que el gobierno nacional, a mí me sorprendió una frase que salió publicada en un diario del ministro Sturzenegger, exactamente, donde dice que la obra pública nunca más va a volver. Yo no entiendo qué se quiere decir con que nunca más va a volver. Nunca más el Estado se va a dedicar a hacer obra pública. Entonces tenemos que empezar por cerrar vialidad nacional, por ejemplo. O nunca más se va a hacer con fondos nacionales, que es otra cosa. Habrá que buscar fondos internacionales, habrá que buscar el sistema de peaje. De peaje, exactamente. Concesión de obra pública. A nosotros nos decía, programada acá atrás, la licenciada Jeter, que la idea que están trabajando en este momento, porque es ya lo que se ha avanzado, en buscar la forma de cómo se va a financiar la construcción del puente que está en Montecasero, Bella Unión, Uruguay. Adelantó que seguramente la idea estaría siendo trabajar con un sistema de peaje o de concesión. Hay que ver, se tienen que poner de acuerdo, en este caso dos países, y de acuerdo a eso avanzar en el trabajo de la obra, ya la construcción de la obra propiamente dicha. Esa es otra historia que también yo sé que a vos te preocupa y te llama la atención, la ejecución o la construcción de puentes, en este caso en la provincia. Sí, ahí parecería como una irrupción de que toda ciudad que tiene Corrientes y tiene enfrente las ciudades de Brasil quieren un puente. Eso es un exceso, es decir, porque decíamos en programas anteriores, el Itaquí y la Cruz están empezando a mover ahora, y la distancia que hay entre la Cruz, por ejemplo, de Paso de los Libres o Santo Tomé, ¿cuántos kilómetros más o menos son? Entre Santo Tomé y Paso de los Libres hay 200 kilómetros. Y la alternativa es un puente que ya está, Santo Tomé-San Borja, otro en la otra cabecera, Paso de los Libres-San Borja, con la alternativa se estuvo hablando hace un tiempo, ahora no escucho nada últimamente, de un segundo puente, Paso de los Libres-San Borja. Paso de los Libres, Uruguayana, perdón. Entonces ahí tenemos dos puentes. Si a eso en el medio le queremos agregar dos puentes más, el de Alvear Itaquí y también el de Itaquí La Cruz, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 puentes en 200 kilómetros. Eso es falta de estudio, análisis, planificación y de una logística seria como se debe hacer, ¿no es cierto? Ahora, también hay que tener en cuenta que Montecaseros, Bella Unión,
está prácticamente en el límite con Brasil, de Uruguay y Brasil. Es decir, que los de Itaquí podrían tener esa comunicación para sacar los productos. Ahora, si lo que se quiere hacer es un puente vecinal, es otra cosa y eso ya no se puede calcular, digamos, como peaje y demás. Yo creo que hay que concentrarse en puentes fundamentales. Ahora, yo prefiero puentes que cruzan el río Paraná, por ejemplo, a la altura de Goya, o también se habla de Bellavista, digamos, porque sacaría la producción del centro de la provincia, saldría por esos lados, ¿no es cierto?, llegando a puertos, y volvemos a caer en el tema de la hidrovía y demás. Claro, bueno, básicamente acá tenemos que interpretar el sistema del multimodalismo. En realidad el multimodalismo es la forma más barata, eficiente y rápida de mover mercadería, materia prima, combinando los trenes, combinando con los camiones, combinando de acuerdo a la trayectoria que tengan que transitar con los barcos. Pero bueno, ahí tenemos otro problema, particularmente en Corrientes, o dos problemas importantes. Uno, el tema de puerto. Corrientes, a pesar de estar surcada por los dos ríos más importantes de la Argentina, no tiene puertos. Ahora se está construyendo, o por terminar, Ituzaingó. Ya vamos a hablar sobre el particular. Después tenemos el puente de Corrientes, que tiene capital, que tiene múltiples inconvenientes porque está en el centro. Hace 2 meses empezó a mover los camiones con container para el aserradero de Virasoro, y ya tuvimos un accidente en la costanera donde se llevó puesto un árbol, por suerte sin accidentes personales. Pero como siempre decimos, estos camiones con container, si se mueve por la avenida Poncho Verde, por ejemplo, que es una avenida bastante débil en su estructura, porque abajo pasa un arroyo, ahí vamos a tener problemas. Entonces, ese puerto de Corrientes capital, básicamente, por la costanera no pueden transitar camiones pesados, digamos, así que está complicado. En curso estaría viendo, tengo entendido que hasta ya se expropió el terreno para la licitación y la construcción del puerto de Lavalle. Ese es un punto estratégico. Hace poco, en declaraciones del presidente de la Cámara que aglutina a los productores de arroz, manifestó que para los arroceros el puerto, en este momento el puerto ideal es el puerto de Lavalle. Entonces, ese sería otro puerto, pero más de eso no tenemos. Entonces, tenemos que sincronizar, ver, como yo decía al inicio, qué materiales tenemos para mover, cuáles son perecederos más o menos, porque esa es otra historia. Porque llegamos al puerto, tenemos el puerto, lo ponemos en el barco. Claro. Y después tenemos el problema de la hidrovía. Vos lo conocés perfectamente porque has estudiado el tema y tenés conocimiento y experiencia hasta propia, personal, familiar, sí, de lo que es el tema de la hidrovía. Y bueno, ahí tenemos inconvenientes porque decía Simula, por ejemplo, el otro día, que para el puerto de Ituzaingó, si se quiere activar la hidrovía del Alto Paraná, hay que ponerse de acuerdo y trabajar con Paraguay, porque del otro lado del río está Paraguay. Si es de confluencia, Paso de la Patria hacia el sur, no hay problema porque es todo territorio provincial argentino. Pero de ahí, por el Paraná hacia arriba, buscando Ituzaingó, y eso, si no se acuerda con los paraguayos, primero el establecimiento, el funcionamiento de un subtramo de la hidrovía, pero después también tenemos que trabajar en lo que es la hidrovía propiamente dicha. La hidrovía es una carretera en el río, por decir de una manera, para que el público tenga presente. Y esa hidrovía, así como los caminos tienen que ser reparados y atendidos, también el río necesita del dragado y el balizamiento. Dragado y balizamiento que en un momento determinado, hace no mucho tiempo atrás, en la época del presidente Fernández, entregó la atención a un ente que está integrado o compuesto por la Nación y las 7 provincias ribereñas al río Paraná, para que se encarguen de la licitación, en principio, del organismo o de la empresa que iban o van a atender el manejo del dragado y el balizamiento. Sí. Esto hasta ahora no se hizo, con el agravante
que el actual presidente Milei desarticuló ese organismo, sacó a las provincias que ya no van a tener participación, voz ni voto en lo que se puede hacer en la hidrovía y tampoco recaudar la parte de peaje que le corresponde. Sí, ahora hay que tener en cuenta que el río Paraguay está, como su nombre lo indica, entre Argentina y Paraguay. Desde el río Pilcomayo para abajo está Argentina y Paraguay. Y más arriba ya está Bolivia, Brasil. Ahora, todo ese se llama la red troncal, en la cual se está llamando a licitación, porque incluso el expresidente Macri lo apuró a Milei para que se llame a la licitación. En ese ente que vos señalás, parecería que las provincias tenían la decisión, pero había 9 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional y 6 provincias, es decir, que prácticamente las provincias eran invitadas a acompañar lo que resuelva la nación, y nunca hizo nada. Está bien que lo hayan, digamos, desregulado a ese ente. Ahora sí, pasó todo a la Subsecretaría Marina Mercante y ahí tienen que moverse. Ya hay un movimiento para preparar los pliegos de la licitación. Bien señalas que así como en el Alto Paraná, digamos, hay que hacer un acuerdo con Paraguay. Porque también en la red troncal, en la parte de Pilcomayo hasta Paso de la Patria, digamos, Río Paraguay, también hay que coordinar. Ahora, todo se tiene que estudiar, incluso con Brasil, porque Brasil está volcándose al transporte fluvial para sacar toda su producción de arriba, de la zona del Butún, en especial el mineral de hierro, ¿no? Sin perjuicio de ello, también alertar, lo hizo hace poco en una publicación, un medio escrito local, un experto, un estudioso del CONICET, un señor de apellido, bueno, bien, no me acuerdo, donde advierte de que el río Paraná en este momento está sufriendo una de las bajas más importantes que se conoce. Tuvo 11 centímetros de baja, estando en 1,24 de profundidad, digamos, en el hidrómetro. Y que esto se va a extender hasta el año que viene casi completamente. Esto va a provocar un serio problema si es que no se trabaja en la hidrovía, no se draga, con el dragado pertinente. Decía también el ingeniero Simula en el anterior programa, de se han producido múltiples variamientos en el río Paraná y que esto lleva, porque todos transitan obviamente por el canal, y en consecuencia solucionar ese problema lleva de 2 a 3 semanas, porque hay dos formas: o hay que aligerar el barco para que tome altura, o hay que trabajar dragando con el barco en el lugar donde se... Que con los elementos que se disponen hoy día, creo que la solución es transbordar, porque hacer un trabajo por debajo del casco de un buque que está, digamos, varado, porque no hay agua en el paso, es un trabajo que requiere un tecnicismo que no lo tenemos. Ahora, también se han producido muchos accidentes, ¿no? Recientemente un tren de barcaza se llevó por delante una embarcación deportiva acá a la altura del Paso de la Patria, por ahí, digamos, y felizmente se salvó la tripulación del tema. Ahora bien, vinculado con el tema de la hidrovía y demás, y que habría que tener, digamos, el hacer los estudios adecuados, todo el sistema, para eso está la logística, que bien decía el doctor Falcioni, que recalcamos fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Entonces habría que hacer un estudio integral para saber qué conviene sacar por ferrocarril, qué conviene sacar por caminos y qué conviene sacar por la hidrovía. Porque volviendo al puerto de Ituzaingó, que es una inversión importante que realiza la provincia, digamos, si no se draga el tramo Confluencia Ituzaingó,
prácticamente no va a tener tránsito, ¿no es cierto? Va a quedar como, digamos, como el amarradero sur de los buques que vienen de aguas arriba de la represa de la Isleta, que bajan para armar los convoyes, porque viene el convoy de arriba. Y el problema está también en la bajante, la cantidad de represas hidroeléctricas que tiene Brasil en el curso del Alto Paraná. Tiene 2 o 3 represas, y uno nota, por ejemplo, que como consecuencia de las represas, incluida la de Yacyretá, Posadas tiene 8 o 9 metros de agua en el puerto de Posadas, por supuesto, porque aguanta las aguas. Y después Ituzaingó tiene 0,30, 0,40, y más ahora con la bajante que anuncias, la cosa va a ser peor, ¿no? Juan José Neif es el experto al que aludía y que hace esta alerta sobre la situación de la bajante del río Paraná. Por otra parte, y también si bien es complementario a lo que es logística propiamente dicha, está la cuestión de los trámites aduaneros, que es muy importante. Contaba en esta visita a Canadá el ingeniero Simula que vía online en Singapur o en Finlandia se tarda 8 minutos en hacer un trámite, mientras que 3 camiones tratando de llevar, no sé si soja o algún otro cereal, desde Chaco, una ciudad del interior del Chaco, a Paraguay, le llevó 3 camiones 3 semanas. Eso tiene mucho que ver también, ¿no es cierto? Porque sí, el dinamismo... Todo se encarece porque el camión parado no gana flete y el barco parado tampoco gana flete. Es decir, que hay que agilizar los trámites. Se habla de Singapur, de un lugar que es una ciudad-estado en la parte de Asia, digamos, y que el trámite dura minutos, digamos. 8 minutos. 8 minutos. Bueno, ahora también hay otro tema vinculado con el desarrollo de la hidrovía. Tenemos una información del diario La Nación que nos hace ver la importancia que tenía Astilleros Corrientes en su momento, y que por errores políticos o de política económica prácticamente se cerró. Resulta que en la producción de gas en la Patagonia hay el título del artículo en La Nación es "Viaje a un proyecto en el mar que cambiará la ecuación energética", y dice lo siguiente: la plataforma offshore, es decir, de aguas afuera, tiene la que trajo una empresa extranjera que está trabajando a la altura de Tierra del Fuego, una plataforma que tiene 40 por 50. ¿Dónde se construyó esa plataforma? En Italia. Y de Italia la trajeron al lugar donde está trabajando. Son, digamos, plataformas de perforación submarina. Esta que estamos hablando es más chica que la que se hicieron en Corrientes, para ver el desarrollo que tenía la industria naval en Corrientes. Esta nueva, torre de perforación submarina tiene 40 por 50, 40 metros de eslora por 50 de manga, mientras que las que se hicieron en Astilleros Corrientes, 2 de ellas, son un triángulo de 70 metros cada uno, es decir, que tiene una mayor capacidad. Y se habla de lo siguiente, vamos a tratar de ir viendo, porque tenemos únicamente el video y de la publicación en el diario, porque lamentablemente los diarios de Buenos Aires no vienen, La Nación en especial, únicamente sábado y domingo, y a veces sábado únicamente. Dice así: esa plataforma es para la perforación de 3 pozos de 70 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que esas plataformas van a trabajar, perforan, hacen 3 perforaciones, de ahí el gas se traslada a una conexión que va a tierra
y entra todo el proceso para alargar el gas en los oleoductos. Ahora, lo que quiero resaltar, por qué hago referencia a este tema tan importante, es que también si hubiera existido una política de desarrollo, es decir, una logística adecuada, porque también los medios de transporte necesitan mantenimiento y producción. Si hubiéramos tenido todavía en actividad astilleros Corrientes. Ahora bien, volvamos al tema de los puertos. ¿Vos qué pensás que es más prioritario? ¿Un segundo puente Corrientes-Chaco o una conexión de la Valle Avellaneda o de Bellavista a Villocampo? Yo siempre fui, y tengo ahí el afiche todavía de cuando fui candidato a diputado nacional, y que hablo de los puentes Corrientes, Chaco y Goya Reconquista. Mira, yo en este momento soy más partidario de hacer del centro de la provincia una inversión en un puente, ya sea en Goya, Avellaneda o en Bellavista, Villocampo, que hacer un segundo puente. ¿Por qué? Porque nos va a aliviar un puente en Goya o en Bellavista, nos va a aliviar el tránsito de camiones que viene hoy en día cruzando el puente Corrientes-Chaco, porque les va a convenir más, si es que hay rutas también, todo en el plan, para que no vengan a Corrientes, porque con un segundo puente vamos a ahondar el problema del tránsito pesado de camiones, ¿no es cierto? Sí, es un tema que hay que analizarlo y estudiarlo. En este sentido nosotros tenemos un segundo puente, hay que tener en cuenta que es un segundo puente, y el puente Goya Reconquista la Valle Avellaneda, donde hay hubo una serie de confusiones pensando que eran dos puentes, y sin embargo es uno solo, ¿no es cierto? Un solo puente. Bien, ese también tiene un proyecto ejecutivo terminado, listo para ser licitado, al igual que el segundo puente Chaco Corrientes. La comunicación de Bellavista a Villocampo, estamos un poco en lo mismo de lo que pasa con los puentes sobre el río Uruguay. Básicamente de Corrientes a Goya hay 225 kilómetros y en el medio quedarían estos dos puentes, ¿no es cierto? Es más, el de Bellavista no tiene ni siquiera proyecto. Si bien fue considerado en algún momento como un cruce importante, hoy lo que tenemos es simplemente una comunicación que va, o iría, hay que conseguir la balsa. Esa es otra historia, que es lo que está ocurriendo en Alvear. En Alvear dice que el problema, la queja de los transportistas es que hay una balsa que es brasilera, que cruza el río Uruguay, cuando en realidad debería haber por lo menos tres, y así todo. No es suficiente el cruce con balsas. Pero bueno, volviendo al otro tema, aquí la idea es la costa de Santa Fe, Villocampo, con el puerto de Villocampo, que está separado en este momento por un puente que se está construyendo de 302 metros, y luego vendría una comunicación con Bellavista por balsas que se piensa pedir, dicen, la que está desactivada cuando trabajaba entre Santa Fe y Entre Ríos antes de la existencia del túnel. Entonces, a su vez escuché declaraciones del gobernador de la provincia que ya está implementado la previsión presupuestaria para comprar terreno para un amarre. Pero yo me pregunto, ¿para qué hacer un amarre si es que Bellavista tiene su puerto? ¿No sería mejor invertir en el puerto de Bellavista, ya que estamos, digo? No sé cuáles son las condiciones y los costos, pero si tiene un puerto se supone que tiene por lo menos la capacidad hídrica de que se puedan arrimar barcos, barcazas a ese lugar. Se habla de que se destinó $1 millón de para la compra de terreno para hacer el puente. Ahora, ¿cómo es el tema de Villocampo? Porque sobre el río Paraná no está la ciudad de Villocampo. No. ¿Cómo es el tema? Está separado, ¿no es cierto? Hay un Paraná Mini, se llama un riacho, que separa de lo que es el resto del territorio ya en el río, donde está el puerto propiamente dicho. Entonces vos tenés la costa de Villocampo,
Tenés que pasar el Paranapiní y llegar al lugar de asentamiento del puerto ya sobre el río Paraná. Ahora, ese puente sobre el Paranapiní lo está desarrollando Santa Fe. Santa Fe, territorio santafesino, pero es un puente chico, es un puente de 300, importante, pero 300 metros, digamos, no Sí. tiene gran entidad. Bien, hemos tratado de comunicarnos con el señor Escobar, que es el encargado o está al tanto, según me informan, del tema de la hidrovía y del puerto de Ituzaingó. El senador doctor Noel Berear me puso al tanto de esta situación. Traté todo el día de ayer en comunicarme con el señor Escobar, me ha sido imposible, no contestan el teléfono y tampoco me han contestado, lo queríamos invitar a nuestro programa, pero bien, trataremos de conocer qué piensa el gobierno de la provincia, porque si el gobierno de la provincia no se mueve para que se incluya en la, digamos, en la licitación de la hidrovía, de la troncal, que es la que viene ya desde Brasil al Río de la Plata, si no se incluye en la licitación el tramo de confluencia Ituzaingó, caemos en lo que dijimos ya en varias oportunidades, que el puerto de Ituzaingó queda aislado, y entonces una inversión tan grande que está haciendo la provincia no daría sus frutos. Pero nosotros queremos que el puerto de Ituzaingó realmente se desarrolle, pero para eso tiene que haber digamos, un acuerdo con Paraguay en la licitación. Yo no sé cómo va a funcionar el tema del peaje, porque habrá que conversar también con Paraguay seguramente para la red troncal. Claro. La red troncal con Paraguay, Territorio paraguayo. a ver qué pasa, ¿no es cierto? Bien. Este señor, o creo que colega Toto Escobar, es el director de puertos de la provincia de Corrientes y tiene bajo su jurisdicción todos los puertos que están activos, básicamente el de Capital, pero también todas las otras localidades ribereñas con puertos está bajo la jurisdicción del señor Escobar, quien por otra parte era representante de Corrientes en la hidrovía, en el comité de la hidrovía. Así que él debe tener muy buena y fidedigna información como para ilustrarnos a nosotros y obviamente al público televidente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcelo, por tu participación otra vez en nuestro programa. Ya prácticamente sos un coequiper del programa Las Provincias También Existen. Y con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.